No, no, este, bueno, comienzo con hidrato de carbono. Eh, Bajón, la verdad que no me pasó nunca porque yo hasta la defensa de mi tesis hice a través de esta misma computadora y la verdad que no entiendo qué me está pasando. Este, bueno, vamos a hablar de hidratos de carbono, una pena, la verdad que una pena porque esto no estaba en los planos. Los hidratos de carbono también llamados carbohidratos o glúcidos, este, esto lo van a encontrar en el tejido animal, los seres humanos. En los seres humanos lo van a encontrar por lo general disuelto en los humores, llámese torrente sanguíneo, o sea, plasma, plasma seminal, etcétera. Donde aparezca un medio de disolución o disuelto van a aparecer estos compuestos y en los vegetales, sin embargo, son sintetizados, recuerden ustedes, a partir del dióxido de carbono y agua. Recuerden que la fotosíntesis es uno de los procesos más importantes de los vegetales, producto del recupero que nosotros tenemos del oxígeno. Ellos se encargan de convertir la cantidad de dióxido que nosotros generamos producto de las distintas industrias o subproductos de combustión a cambio del oxígeno. Y en el ser humano es importante no solamente porque se encuentran disueltos en los humores, por las partes, sino porque entre el 50 y el 70% de la energía proviene de los hidratos de carbono. O sea, dentro de los metabolitos que son de interés para nosotros, digamos, vamos a encontrar los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, todos tienen su valor, pero en realidad el que nos provee el combustible inmediato a la hora de caminar, de dormir, de andar, de razonar, etcétera, es el hidrato de carbono, el combustible inmediato. La grasa puede servir como un buen combustible, pero a largo plazo después que se agotan otras reservas, lo mismo que las proteínas. Estos hidratos de carbono son compuestos que están constituidos exclusivamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Otro bioelemento no posee en su estructura, solamente van a encontrar carbono, hidrógeno y oxígeno. Y desde el punto de vista químico lo vamos a definir como un polihidroxialdehído o polihidroxiacetona. Ahí pueden ver la importancia de lo que es el tema que vimos anteriormente de los grupos funcionales. Hablar de polihidroxialdehído no quiere decir, poli significa mucho, o sea, que es una molécula que tiene muchos grupos oxidrilo, pero una función aldehída. O es una molécula que tiene muchos grupos oxidrilo y una función cetona. Fíjense lo importante que es, no desde el punto de vista químico fino, de conocer las reacciones, etcétera, etcétera, sino a modo de entender o de comprender desde el punto de vista de la definición. La clasificación de estos hidratos de carbono, que lo vamos a definir, ahorita químicos ya sabemos que son polihidroxialdehído o polihidroxialetono. Ahora, si lo tenemos que clasificar, a los hidratos de carbono se van a clasificar en tres grandes ramas que son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son compuestos que están constituidos por una única molécula. No quiere decir que una única molécula tenga un solo átomo, porque para definir un hidrato de carbono se necesitan al menos 3 átomos de carbono. O sea que vamos a estar enfrente de los monosacáridos que arrancan con una triosa, con una tetrosa, pentosa, hexosa, etc. Cada nombre que se le agrega, tetrosa, triosa significa 3 átomos de carbono. Tetrosa 4, pentosa 5, hexosa 6. Cada vez que se le agrega un átomo de carbono se le va sumando también un número más en la clasificación. Esos son los monosacáridos, esas son estructuras que es una sola molécula. Después, la segunda clasificación son los oligosacáridos, donde ya tenemos que hablar de la unión de 2 o más moléculas de monosacáridos. O sea, si yo junto 2 moléculas de monosacáridos, estoy frente a un disacárido. Si junto 3, estoy frente a un trisacárido. Si junto 4, estoy frente a tetrasacárido, así sucesivamente. Y esta clasificación de oligosacáridos va desde la formación, desde 2 moléculas de
monosacárido a 10. Esa es la clasificación que engloba a los oligosacáridos. O sea que si le preguntan, los oligosacáridos se clasifican en aquellas moléculas que poseen entre 2 a 10 moléculas de monosacáridos es la correcta. Si lo dicen de 2 a 15 es incorrecto, si lo dicen de 4 a 7 es incorrecto. ¿Sí? Esta clasificación de oligosacáridos, repito, es de 2 a 10 monosacáridos unidos uno al lado del otro, a través de una unión glucosídica. O sea, un monosacárido se une a otro monosacárido a través de una unión que se llama unión glucosídica. Y así es la secuencia de unión entre 1, entre 2, 3, 4, etc. Siempre la unión de los monosacáridos son por uniones glucosídicas. Y la tercer grupo son los polisacáridos. Poli ya significa mucho, o sea, hay muchas miles de unidades unidas entre monosacáridos para formar los polisacáridos. A su vez, yo hablé de los monosacáridos, estamos hablando de una molécula. Oligosacáridos son de 2 a 10 moléculas. Puede ser que la unión en los polisacáridos, si yo tengo una unión de varios miles, hasta 100.000, 600.000, hasta 1.000.000 de moléculas de monosacáridos se pueden unir, tengo que saber que la unión de esos monosacáridos sean todos iguales. Supongamos que yo uno todo glucosa, que son monosacáridos, puedo tener 600.000 moléculas de glucosa unido entre sí a través de una unión glucosídica, y esos son los homopolisacáridos. Homo significa iguales, iguales monosacáridos unidos para formar un polisacárido. Ahora, cuando yo hablo de heteropolisacáridos, puedo tener iones de monosacáridos, pero ya de una fructosa, una galactosa, una pentosa, etc. O sea, hay una mezcla donde no son todos. Esa es la diferencia entre homopolisacárido y hetero. Los dos son muchos, porque el homo y el poli son mucha cantidad de monosacáridos unidos, pero la diferencia está en que los homos son todos iguales y los heteros son de distintos tipos de monosacáridos. Bueno, ahí tienen al monosacárido, que es una presentación, como yo le dije, que o son polihidroxialdehído o polihidroxiacetona. Polihidroxi, fíjense que ya ahí tienen en la unión, tienen la cantidad de más de 2 grupos oxidrilos, ya es polihidroxi. En la cetosa también son 3 oxidrilos, ya son polihidroxicetona. El primero de la izquierda es un aldosa, se tiene un aldehído porque aparece el grupo carbonilo en el carbono primario, el otro aparece en un carbono secundario, por lo tanto estamos frente a una cetosa. Eso para que vean la diferencia nada más de grupo funcional, cualquiera de los dos son monosacáridos. Después tenemos la importancia de la bioquímica humana, que está revelando también, que es el glicerdaldehído y la dihidrogenasa, sobre todo para el metabolismo de los hidratos de carbono a nivel glucolítico, pacientes diabéticos, la suma de importancia, la fructosa, la eritrosa, todos estos son monosacáridos que yo puse como cosa para que vean, estos lo van a seguir viendo por mucho tiempo. La pentosa, bueno, dentro de la aldopentosa, por ejemplo, la D-ribosa y la C-ribosa son componentes esenciales, ADN y RNA, que últimamente con esto del COVID se han cansado de leer o de escuchar, bueno, forma parte de esos ácidos nucleicos, la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa es exactamente igual que la desoxirribosa, pero sin un grupo oxidribo. Por eso te ponen desoxin grupo oxidribo. Pero esto todo lo vamos a ir viendo, sino a medida que avancemos, pues, seguramente vamos a tratar el tema de ácido nucleico también en algún momento y de la hexosa, la más importante por excelencia es la glucosa. Que tanto dolor de cabeza le da al odontólogo, al médico, al bioquímico, por la cantidad de pacientes diabéticos que hay. Bueno, también lo vamos a ver en su plenitud por mucho tiempo. Fíjense la cantidad de grupos oxidrilos, y fíjense si no será polihidróxido. Esta estructura es una estructura lineal de la molécula de una glucosa. Ahí no la pueden ver si yo estoy leyendo. Bueno, de todas maneras esto lo van a tener. Dentro de la hexosa, las más importantes son la galactosa, la maltosa y la fructosa, realmente se encuentra
La galactosa se encuentra asociada a moléculas más complejas, la maltosa también, integrante de oligosacáridos, asociada a la glicoproteína. Y bueno, la fructosa ni hablar porque lo van a encontrar en otros componentes como por ejemplo el disacárido importante que ya lo vamos a ver. Bueno, ahí lo tienen, por ejemplo, dentro de los oligosacáridos no hay necesidad de estudiar todo. Sí, tienen que tener en cuenta que dentro de los oligosacáridos, los disacáridos son los compuestos más importantes para, para el ser humano, digamos, porque tenemos disacáridos muy conocidos y necesarios. Uno de ellos es la maltosa, que por hidrólisis tengo dos moléculas de glucosa, o sea que si yo rompo el disacárido, sacárido son dos moléculas de monosacárido. Si yo le parto al medio voy a tener dos moléculas de glucosa. Quiere decir que el producto está formado por dos moléculas unidas. La lactosa, azúcar de la leche, está formada por una galactosa y una glucosa. O sea, rompiendo el medio, yo voy a tener una galactosa y una glucosa. Y eso sí suelen preguntar en los exámenes, o sea, se pone cuáles son los componentes monosacáridos de la lactosa, del azúcar de la leche. Se ponen distintas variables, fructosa, glucosa, manosa, porque sepan que la lactosa está constituida por galactosa más glucosa. Lo mismo la sacarosa. La sacarosa también es azúcar de mesa, está constituida por la glucosa y fructosa. O sea que la hidrólisis me va a llevar como producto a esos dos componentes moleculares. Bueno, y dentro de los polisacáridos, fíjense que están constituidos por, dice, la definición nos dice de que están constituidos por numerosas unidades. Y los polisacáridos, como yo les dije, vamos a tener a los homopolisacáridos, que son polímeros de un solo tipo, de a 600, de a 1.000.000, de lo que sea, pero siempre están pegados un mismo tipo de moléculas de monosacáridos. Entre ellos vamos a tener al almidón, al glucógeno, a la dextrina y a la celulosa. Lógicamente, de esta clasificación, la que más me interesa es el almidón y el glucógeno. El almidón está compuesta por dos cadenas, son dos glucanos diferentes, uno se llama amilosa y la otra se llama amilosina. La amilosa forma parte en un 20% aproximadamente de la estructura, el resto está constituido por la amiloproteína. La cadena de la amilosa contiene entre 1.000 a 5.000 unidades de glucosa, uno al lado del otro, unidas entre sí. Esa es la amilosa. Y a su vez, la segunda estructura del glucano es la amilopectina, que ella sí está compuesta hasta por 600.000 unidades de glucosa, unidas una al lado del otro, igual que la amilosa, pero ya con ramificaciones cada 24 o 26 moléculas de glucosa. Aparecen ramificaciones que son ramificaciones de tipo alfa 1,6, y que es lo que le diferencia de la amilosa. Eso están enrolladas entre sí y esa es la constitución del almidón. El almidón básicamente está constituido por dos glucanos diferentes, la amilosa y la amilopectina, cada uno con su particularidad que ustedes van a encontrar y lo van a ver seguramente en su, en su, en su plataforma. Bueno, el glucógeno, que sí es la reserva nuestra, el hígado más rico, es lo que nos permite estar, digamos, siempre con energía, porque donde se acaban las reservas inmediatas aparece el hígado, músculo, para degradar esa gran estructura, esa gran reserva de moléculas de monosacáridos, de glucosa que tiene, que posee el organismo, y a partir de ahí generar la energía que seguramente cuando dejemos la bioquímica dinámica se van a dar cuenta de dónde proviene la cantidad de energía necesaria para estar activo 100%. Es exactamente la estructura del glucógeno exactamente igual a la estructura de la amilopectina, nada más que con mucho mayor
frecuencia y mucha mayor cantidad de ramificaciones en los carbonos alfa 1,4. Sin el celulosa no le vamos a dar tanta importancia, aparte no les puedo mostrar. Bueno, los heteropolisacáridos dentro de la clase de monosacáridos, quiere decir que dentro de esa estructura larga va a tener la fructosa, una galactosa, dos glucosas más, o sea, va a ser bien variado, pero siempre hay más de dos monosacáridos únicos. Y esas sí, una vez que se forman ese tipo de heteropolisacáridos, son los que se asocian a la proteína. Por ejemplo, el ácido hialurónico, el fosfato, la heparina, son compuestos que están asociados a este tipo de heteropolisacáridos. También van a tener proteínas bucanas, las glicoproteínas, eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, eso es todo. Eso a grandes rasgos, como para que no les quiero tampoco tener con tantas palabras, porque no les puedo mostrar nada, que eso es verdaderamente una pena, pero bueno, yo quedo a disposición de las preguntas que pueden hacer y me comprometo con Fernando pasarle el video pago seguramente de la plataforma. ¿Tienen alguna pregunta? No tengo ningún problema. Chicos, por favor, este es el momento de hacer las preguntas. Háganle la pregunta que quieran al profesor, porque después lo único que vamos a hacer va a ser tratar el material de estudio. A ver, con Profe, respecto... disculpe, Sí, Sí, tengo una duda, ¿le puedo consultar al profesor? sí, Los oligosacáridos, entonces están constituidos de 2 a 10, de 2 a unidos 10. por un enlace alfa 1,4. Eso sería... A ver, los oligosacáridos son de 2 a 10, correcto. Pero hay estructura que los oligosacáridos, dentro de esos oligosacáridos puede haber hay un caso que no es alfa 1,4, el caso de la sacarosa es alfa 1,2, beta 2, por ejemplo. Entonces, lo que sí se puede tomar para la definición del oligosacárido es que los monosacáridos que forman parte son de 2 a 10 unidades. No las uniones, porque las uniones sí cambian. Cuando hablamos de homo significa igual, ahí sí podemos decir estamos unidos, el caso de la amilosa, alfa de carbono puede ser alfa 1,4, alfa 1 beta 2 o alfa 1 6, que les conviene mucho entrar en el tipo de unión, porque eso no, en otras épocas nosotros sí hacíamos hincapié con el tema de la unión, pero sí tomarlo como cuando definís el oligosacárido, ¿sí? O ponerlo que son aquellos compuestos que están constituidos entre 2 y 10 moléculas. Muchas gracias. permitime, Armando, decirle, en aquella época nosotros teníamos que estudiar toda la molécula y dibujarla. ¿Era así o no para aprobar la materia? Ahora ya no, ahora nos interesa saber lo fundamental, porque bueno, digamos que tenemos otras prioridades para que ustedes sepan antes que saber qué tipo de unión específica tiene cada uno. Sería importante saber los dobles enlaces, que sirven, para qué sirven y toda esa onda de la capacidad que tienen los hidratos de carbono de nutriente, que es la primera fuente de energía. Doctor, algo de eso, la verdad que yo un ratito, ¿se dio todo eso? Sí, sí. Sí, sí, eso era, como decimos claramente, eso era otra instancia. Profe, Sí, le consulto, cuando habla de unión doblemente glicosídica, ¿a qué hace referencia? la unión glicosídica
es la unión que se define entre un monosacárido y otro a través del carbono 1 o del carbono 4 y del carbono 4. Pero a su vez se puede unir a través del carbono 1 y del carbono 6. El único momento donde se une el carbono 1 y el carbono 2 es cuando se da en la sacarosa. Fíjense que la sacarosa que es el azúcar de mesa, digamos, eh, tiene la particularidad de que no se oxida, justamente porque ocupa los dos carbonos de probable oxidación. Vos, una tacita de azúcar, que lo vas a tener sobre tu mesa siempre de color blanco, no sufre oxidación. Sin embargo, vos pelás una pera, una manzana y a la media hora ya está oxidada, o una banana ya está oxidada, porque no tiene unida o no tiene bloqueada los carbonos 1 y 2 como en este. Para que sepas más o menos de qué se trata cuando se habla de ese tipo de unión. No sé si me Claro, o entendés. sea, sí, sé más, o Vamos sea, a sí le suponer, entendí. vamos a suponer que vos el carbono 1 de una molécula con el carbono 4 de otra molécula, ¿no es cierto? Hasta ahí te ubicas. El carbono 1 de una molécula con el carbono 4 de otra molécula. ¿Ubicado, no? Sí, profe, o sea, yo Bueno, le entendí, o bueno, sea, yo sé lo que vendría a ser las uniones, pero yo bueno. lo que no me queda claro es lo que serían, vio que hay veces que nombra, por ejemplo, en el libro blanco, dice uniones doblemente glicosídicas. ¿A qué Bueno, hace referencia cuando dice doble? por eso. Bien. El covalente. Vos seguime a esto. Vos tenés un monosacárido que ocupa un carbono 1 para unirse con un carbono 4 del otro, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. Bueno, el que unió su carbono 1 todavía le queda su carbono 4. Y el que ocupó su carbono 4 le queda su carbono 1. O sea, ahí es donde puede seguir uniéndose. Por eso es una doble unión glucosídica. Para que se forme el polímero necesariamente, vos tenés que tener el tren, ¿cómo se arma? Uno adelante y otro atrás. Vos necesitas un vagón adelante y otro atrás. Esto es exactamente lo mismo. Si yo ocupo el vagón de adelante, estoy usando el carbono 1, pero dejo mi carbono 4 para que se me una otro con un carbono 1. ¿Entendés? Esa es la doble unión glucosídica. Vendría a ser algo parecido como con el glucógeno, que todas las lineales serían Exactamente, alfa 4 y las ramificadas exactamente, serían alfa 6. exactamente, exactamente, Ah, ah, ok. Sí. exactamente. Mientras vos interprete Y, que por el ejemplo, trencito, profe, sí, las ramificaciones del glucógeno cuando, por ejemplo, vio que la lineal va alfa 1, exactamente, lo leo, pero uno de los libros más didácticos que leí. Buen libro. sí, 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 porque justamente nombraba ese y no me queda claro, pero ahora como lo dijo ya Sí, más o menos lo entendí. sí, Y por ejemplo, después el glucógeno cuando se divide en amilosa y amilopectina, vendría a ser lo mismo, digamos. claro, el almidón es el que está dividido en amilosa y amilopectina, ¿de acuerdo? Miles de moléculas unidas, más que la amilopectina, mucho más. Ah, ok. Bueno, Gracias, profe. Bueno, Armando, estamos entonces. yo creo que está todo, creo que, a ver chicos, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen, no me vengan a preguntar ahora después porque ahí me van a agarrar un poquito, este ya un poco más que yo del tema, ¿eh? No, profe, se entendió bien. Bien, Perfecto. bien ahí chicos. Bueno, Armando, por favor, si después tenés el power, le pasamos a los chicos y para la próxima ya- vamos a procurar que aparezca. Si no me mandás no, antes por video, yo no, le voy sí, no, presentando yo. voy a cambiar de computadora con seguridad, le voy a tirar Eh, un fondo al mar. la próxima tenemos limpio, Armando, dentro de una ¿Eh? semana. No hay problema. Bueno, chicos, si Listo. no tienen ninguna otra duda, nos estamos. Deja de presentar, Armando, entonces le veo la cara a los chicos. Bueno, Eh, entonces, a ver, chicos, si están todos de acuerdo, dentro de una semana, dentro de una hora, algunos nos estaremos viendo a las 3 y dentro de una semana estamos de vuelta todos a la misma hora y puntuales. Ay, mi uña. Sí, profe.
Sí, profe. Bueno, listo entonces. Sí, profe. Damos